Sean todos bienvenidos en esta mañana, el Señor les bendiga. Estamos siguiendo una serie expositiva del libro de Santiago. Les invito a tener abierto allí en el capítulo 2 del libro de Santiago y hemos leído solamente estos 4 versículos, de versículo 10 al 13 de Santiago 2. Y el título del mensaje de hoy es La misericordia triunfa sobre el juicio. Habrán escuchado seguramente esta frase. Yo creo que los cristianos la han adoptado y la sacan a relucir a veces en una actitud de que, bueno, hay una situación difícil en donde la palabra es clara, que te condena, que es un pecado, que debe ser castigado. En el buen contexto se usa que la misericordia de Cristo no es que anula el juicio, pero sí que esa misericordia se gloría sobre el juicio. Es importante tener en cuenta esto, porque, digamos, el título se basa en el último versículo, en el 13 que hemos leído, que dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, como introducción quiero decirle que no malinterpretemos esto. No quiere decir que la misericordia cancela el juicio de Dios, ni que la justicia anula su misericordia. O sea, no hay una anulación de esto entre juicio, que es condenación, y misericordia, sino que hay una relación entre ambos, pero no una anulación de ambos. Y la relación es que el juicio va a existir, el juicio de la palabra tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros y aún del mundo, pero también sobre la vida de los hijos de Dios está la misericordia que triunfa por encima del juicio de condenación que tenemos sobre nosotros. Entonces, la gente y los cristianos, ¿no?, especialmente, han entendido mal muchas veces este versículo y esta parte del versículo, donde se van a los extremos de la cuestión. Y los extremos conocen, ¿no es cierto?, situaciones o personas que, bueno, conocen de la Biblia y que exhortan a otra y está bien quizás lo que digan, porque bíblicamente quizás el pecado que están denunciando de la otra persona, la Biblia obviamente lo aprueba, pero el problema es que lo hacen ¿sin qué? Sin tener en cuenta la misericordia, como si solamente existiera la ley y no hubiera una oportunidad de perdón, no hubiera una oportunidad de restauración, y que la obra de Cristo no sea esa obra restauradora del alma. Es decir, es tomar los mandamientos y aplicar para condenación a la persona. Por supuesto que Dios hace juicios muchas veces con nosotros. Dios hace juicio con muchas personas y podemos decir, la disciplina que tiene Dios con sus hijos. Pero está mal cuando alguien que es cristiano exhorta a otro que es cristiano o no, puede ser también hablando a alguien que no conoce a Cristo, y solamente usa la ley sin misericordia, sin aplicar esa misericordia. Ahora, el otro extremo, ¿cuál es? Personas que parece que muestran misericordia, que quieren ganarse, porque es muy fácil, ¿no es cierto?, ganarse la simpatía de una persona con la misericordia. Con el juicio nunca te la ganás. Siempre la otra persona va a estar a la defensiva, va a fruncir el ceño y va a decir, ¿por qué me estás exhortando? Pero el otro extremo está mal, en donde hay algunas personas que dicen, bueno, no voy a decirle lo que está mal en su vida porque es un acto de misericordia. ¿Y a ustedes les parece que eso es un acto de misericordia? No. En realidad no es un acto de misericordia, un acto de misericordia aparente, pero que deja de lado la palabra de Dios, o sea, el juicio de la palabra de Dios. No es objetivo. No es objetiva la persona que solamente aplica misericordia y no denuncia el pecado de la otra persona. Por lo tanto, esos son los dos extremos opuestos a evitar en la iglesia del Señor. Tener un juicio sin misericordia y tener una misericordia sin juicio. Ahora, fíjense en cómo actúa Dios, porque nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Él en la palabra de Dios. Cuando el hombre cayó en el Edén, esto está en Génesis 3,
es algo que tenemos que conocer de memoria. Cuando cayó en el huerto del Edén, había una advertencia de Dios. El día que comieres del fruto, morirás. El día que me desobedecieres, morirás. Y efectivamente lo que pasó fue la desobediencia. Ahora, si Dios hubiera sido justo en el sentido de instantáneo, sin extender nada de misericordia, totalmente justicia, ¿qué tendría que haber pasado con Adán y Eva? Tendrían que haber muerto y caído a los pies del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no solamente que no pasó eso, sino que a su vez hubo una promesa de Dios que se da en Génesis 3:15, diciendo que de la descendencia de la mujer, que de la simiente de la mujer, iba a venir aquel que es Cristo. No sé, en el momento quizás no lo entendían totalmente, pero nosotros lo entendemos, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás, el pecado, la muerte. Es decir, enseguida cayó el hombre, hay una promesa de que va a haber una victoria y que esa victoria les va a permitir, podemos decir, recibir la misericordia de Dios. Y en el versículo 19, 4 versículos más atrás, les recuerda a Dios, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se dan cuenta que en el inicio Dios muestra su misericordia y muestra su juicio? Aunque en Génesis 3:15 parece como que fuera otro juicio, pero en realidad hay misericordia ahí. Porque les da la relación diciendo, la serpiente va a herir en el calcañar a la mujer, que quiere decir, involucra varios aspectos, como herir a su descendencia con el pecado, o sea, toda la raza humana, como también se interpreta a veces como herir a Cristo en la cruz, en el calcañar, el talón, pero esa simiente, ese descendiente, iba a matar a la serpiente, iba a aplastar la cabeza. Y ahí está la misericordia, diciendo, bueno, el pecado te va a herir, humanidad, pero se enviará aquel que va a derrotar el pecado y va a derrotar a Satanás. Entonces, como introducción, Dios nos muestra en su palabra que a través de toda la historia de la redención, a través de todos los siglos, Dios muestra siempre dos cosas, juicio y misericordia. Con Israel, juicio muchas veces y misericordia. A veces pensamos que todas las cosas malas que le han pasado a Israel y los juicios de Dios, que es un Dios muy severo, pero en realidad, si nosotros vemos en la Biblia las décadas que han pasado en muchos casos y los siglos que han pasado en muchos casos, antes que Dios actuara con su juicio, le extendió a Israel la misericordia. Por ejemplo, cuando fue transportado de su tierra, que fue la parte más difícil que ha sufrido Israel, que murió mucha gente y fueron llevados fuera a Babilonia, pero ¿cuánto extendió Dios su misericordia por medio de los profetas siglos antes, diciendo esto y aquello? Bueno, vamos a ver hoy 3 cosas de este pasaje. Vamos a ver primero lo que es la unidad de la ley, ¿sí? Porque ahora vamos a leer de nuevo, en el versículo 10, habla de la ley. Vamos a ver lo que es el juicio justo de Dios y lo que es la misericordia bíblica. Estas 3 cosas. Vamos a comenzar con la unidad de la ley y vamos a leer el versículo número 10. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? Porque de la unidad de la ley. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios, y esto también es un versículo muy conocido. Si vos ofendés en un punto, te haces culpable ¿de qué? De absolutamente todos los demás. Y yo les traigo un ejemplo para que podamos recordar cómo funciona esto, porque la gente por ahí, la gente del mundo en realidad tiene otra idea de la ley de Dios. Si vos le preguntás a alguien del mundo, ¿sí? Decís, vos sos una buena persona, y casi, bueno, muy pocos te responderán, pero hay gente que responde soy mala persona, pero la mayoría te va a decir soy una buena persona. Y le preguntas, y bueno, y con respecto a la ley de Dios, ¿por qué sos buena persona? Y te dice, bueno, yo no mato ni robo. Hay otras personas que sí lo hacen, ¿no? Pero la persona se cree buena, y ustedes lo han escuchado seguramente. Yo no mato ni robo. 2 mandamientos de 10. Y 2 mandamientos que tienen que ver con el prójimo, no tienen que ver solamente con Dios eso. Ustedes saben
para los que no conocen lo repaso, que la ley de Dios son 10 mandamientos y son 2 tablas que le dio Dios a Moisés, por lo tanto a todos nosotros. Lo que a veces piensa la gente es que esas 2 tablas son 5 y 5 mandamientos, no son 5 y 5, son 4 y 6, porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con los deberes del ser humano hacia Dios. La segunda tabla, los otros 6, tienen que ver, que involucra a Dios obviamente, pero del ser humano hacia el hombre, comenzando con honrar al padre y la madre, pero después dice de no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, dicerás, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 2 tablas, una referida a Dios y otra referida al hombre. Y el hombre cuando dice, bueno, yo soy una persona buena porque guardo 2 de la tabla, ¿de qué lado? Del prójimo, pero se olvida el primer mandamiento de no tener dioses fuera de, digamos, de Dios, de, bueno, no hacerse imagen y semejanza, no tomar el nombre de Dios en vano, pero principalmente con el mandamiento 1, que es, no tendrás dioses fuera de mí. Ahí la gente se tendría que dar cuenta que cuando vos vivís una vida a tu antojo, estás siguiendo otros dioses. Cuando tenés otra preferencia por encima del único Dios verdadero de la Biblia, estás poniendo en lugar del Dios verdadero otra cosa, y ahí es un Dios con minúscula. O sea, no le haces quizás una estatua en el mandamiento número 2, pero mucha gente toma el nombre de Dios en vano al invocarlo en su vida, pero realmente a no amarlo, no seguirlo y no tener nada que ver con Cristo. Entonces, los mandamientos, la gente piensa que lo cumplió por cumplir 2, pero nosotros le podemos decir, mira, hay otros 8 que no vas a poder cumplir. Ahora, extrañamente, hay personas que piensan que pueden guardar la ley y por esta forma se van a salvar. Y como siempre digo, gran parte de los cristianos, entre comillas, de hoy, cuando le preguntás cómo van a ir al cielo, en vez de decirte que van a ir por Cristo, te dicen que van a ir haciendo determinadas cosas. Por ejemplo, yendo a la iglesia, por ejemplo, haciendo buenas obras, o ofrendo, o hago actos de caridad, leo la Biblia y oro. Sí, está muy bien eso, pero lo toman como obra. Entonces, imagínense que uno está colgado de una cadena, ¿sí? Y que el vacío está debajo y seríamos despeñados al infierno. Pero imagínense que para que nosotros podamos estar sostenidos por la cadena de las obras y que no caigamos al infierno, cada uno de esos mandamientos, que en la Biblia tenemos 10 como principales, pero ¿cuántos son los mandamientos que había totales en la ley? Eran 613. Es como si estamos colgados en una cadena de 613. Aún si queremos decir, bueno, pero la ley civil, la ley ceremonial no está más, bueno, nos quedamos con la ley espiritual, pero son muchos eslabones. Y si tendríamos los 10 mandamientos, ya con eso alcanza. Imagínate que se te corta uno. Te caes, no hace falta que se rompan 3 eslabones. No hace falta que se rompan 8. No hace falta que se rompan 4. Con un eslabón que se corta en una cadena, toda la cadena se corta. ¿Por qué? Porque la cadena tiene una unidad de eslabones. Y la ley tiene que ser vista de la misma forma, como una cadena con eslabones, donde cada mandamiento es un eslabón. Entonces, si vos quebrás uno de esos mandamientos, se corta la cadena. Si vos ofendés en un punto la ley, como dice la Escritura, pero el que ofende en un punto, se hace culpable de todo. O sea que las personas que esperan ir al cielo, agarrados de la cadena de sus obras, se van a dar cuenta que se les va a cortar. Algún eslabón se le va a cortar porque en algún mandamiento ellos han fallado. Ahora, hay alguien en la historia y una sola persona que no ha fallado en nada. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Él cumplió la ley perfecta. Por lo tanto, la condenación no podría estar en él. Pero Santiago viene hablando esto a los creyentes, a nosotros. Y como leemos en el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho
no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Yo siempre me pregunté por qué Santiago usa este ejemplo, ¿sí? Porque si fuera cualquiera de nosotros, usaría un ejemplo de mínima, no de máxima. Es decir, como se usa a veces en la evangelización. La persona dice, yo no maté ni no robé, pero mentiste. Sí, mentí. Bueno, quebraste el eslabón, no mataste y robaste, pero se cortó la cadena. Pero claro, mentir es mucho menor para nosotros, ¿no es cierto?, que matar o robar. Pero para Dios es la condenación igual. Ahora, por supuesto que las consecuencias en la sociedad son distintas. Entonces las personas hacen una lista de mandamientos en base a las consecuencias de la sociedad. Pero Dios nos muestra, ¿sí?, que, bueno, a través de Santiago, un ejemplo de máxima. O sea, ponen los dos casos y es extraño porque la ley comienza con estos dos, pero no le da el orden él que tiene la ley. Si uno va a Éxodo 20, se va a encontrar que dentro de los mandamientos negativos, el que dice no esto, no esto, no esto, empieza con no matarás. Y después sigue no adulterarás. Ahora, Santiago, extrañamente, pone al revés. Dice, porque si adulteras, pero matas, te haces culpable. Bueno, había una Biblia traducida al griego, llamada la Septuaginta, que tiene este orden. Y que también Pablo lo utiliza, podemos decir, para darle ese orden en Romanos 13:9. Y fue el orden, por ejemplo, que le ha pasado a David. David, ¿cuál fue el primer pecado que cometió cuando fue después reprendido por el profeta Natán? No es que primero mató, primero adulteró. Y después eso, para encubrir su adulterio, tuvo que enviar al frente de la batalla al esposo de la cual había adulterado, que es lo mismo que matarlo, porque no era un hombre de guerra experimentado y lo pusieron al frente de la batalla y fue obviamente el primero en morir. Por lo tanto, cuando Dios lo reprende a David, lo reprende por adulterio y por asesinato. Ahora pensando un poco, ustedes recuerdan que dijimos que Santiago es una mezcla entre el libro de Proverbios y el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesús utiliza estas dos, el adulterio y el matar. Pero ¿qué es lo que hace? Quizás, no sé, no conocemos la personalidad de Santiago, pero para mí, por las cosas que uno lee y cómo presenta su carta y cómo le va hablando a la gente, una persona con cierta ironía. Recuerdan que el domingo pasado lo llama sinagoga a una iglesia, diciendo, bueno, pero no somos sinagoga. Caigan en la cuenta que no lo son, le habría dicho Santiago. Y acá nombra a esos dos, de máxima, o sea, no queda lugar para otra cosa de mínima, porque Jesús lo utilizó. En Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces nos damos cuenta que para el religioso de la época, guiado por los fariseos, ellos consideraban adulterio solamente al acto en sí, y no al acto de mirar o al acto de pensar. Entonces Jesús lo que les trae, no es como algunos dicen, a ver, Jesús cuando vino a dar el sermón del monte subió la vara de los mandamientos. No, es un error. Jesús no subió la vara. Jesús le mostró dónde estaba la vara, dónde la habían puesto los hombres, diciendo, no, es solamente el acto. Y Jesús les muestra, miren, la ley es espiritual. La ley apunta al corazón del hombre, no a sus cosas externas. Por supuesto que sus cosas, sus actos externos demuestran lo que está en el corazón. Pero la persona podría cuidarse externamente a los ojos de los demás, pero su corazón está en rebelión con Dios. Entonces Jesús les muestra, miren, el adulterio es esto. El adulterio no es como le están enseñando los fariseos diciendo, es solamente el hecho de caer en el acto, y si no caen en el acto son buenas personas. No, son pecadores porque cualquiera mira a una mujer, y bueno, también podría esto aplicarse a las mujeres y viceversa. Todo está en el corazón, está en la mente, ahí está el pecado. Que después se consuma en forma visible, es peor todavía. Pero el Señor apuntaba al corazón. Y lo mismo apuntó con el homicidio. Diciendo, bueno, yo no mato a nadie. No. Pero dice, pero yo digo que, Mateo 5:22, yo digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca
será culpado delante del concilio, y cualquiera que diga necio será culpable del fuego del infierno. La palabra raka, una palabra aramea, que no era una mala palabra porque si no, no estaría en la Biblia, ¿no? Pero era una palabra de desprecio total. O sea, imagínense la palabra más fuerte de decir, yo no tengo nada que ver con esta persona, no es mi hermano, porque si le decís raka y es tu hermano, por así decirlo, aunque a veces se usa en la Biblia la palabra hermano para decir, bueno, era del mismo pueblo, pero en el contexto eclesial, raka era la palabra más fuerte y despectiva. Entonces Jesús le está diciendo, miren, ustedes no mataron, pero sí mataron. Ustedes no mataron, de hecho, no agarraron un cuchillo y mataron a alguien, pero al pensar contra la otra persona y al decirle cosas a la otra persona de desprecio, eso también incluye la intención de homicidio espiritual. Quizás los judíos de la época de Jesús, instruidos por los fariseos, no consideraban estas cosas. Los fariseos querían matar a Jesús y ya tenían el pecado dentro, hasta que lo pudieron hacer, diciendo crucifícalo, pero el Señor les muestra, ¿no es cierto?, que dentro de nuestro corazón están todas estas cosas. Y por decir solamente el adulterio y el asesinato, y todas las demás cosas obviamente son claramente visibles, como robar. A veces uno dice, bueno, pero yo no robo, y depende qué es lo que es robar, quedarse con un vuelto, no ser sincero con algo, hacer un mal negocio, codiciar, dar falso testimonio, mentir. Y por supuesto que fallamos todos en alguna medida en que se levantan ídolos dentro nuestro. Quizás no nos postramos delante de una imagen, no somos católicos, pero están los ídolos ahí del corazón. Cuando decimos que somos cristianos y vivimos una vida como a nosotros nos parece, o sea, somos cristianos a veces por temporada, ¿no? Y eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque desde el momento que nos hemos bautizado y hemos dicho, yo soy cristiano, los ojos están puestos sobre vos. Y muchas personas deshonran el nombre de Dios porque lo toman. Otras vienen a cantar en una iglesia, vienen a adorar supuestamente a Dios con sus labios, pero su corazón, como decía Dios, como decía Cristo a Israel, está lejos de mí. Entonces, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que todas estas cosas están en nuestro corazón y que de alguna forma, si nosotros quebrantamos una de ellas, somos culpables de todo. Yo quiero dejar bien en claro, antes de pasar al segundo punto, que lo que es el justo juicio de Dios. Si hay todavía alguna persona aquí, no los conozco a todos, ¿sí?, que le hago la sencilla y muy sencilla pregunta, que la hacemos nosotros a veces cuando hacemos trabajo evangelístico. Le preguntamos a la persona, ¿vos crees en Dios? Y bueno, supongamos que si estamos aquí es porque creemos en Dios, ¿no? Pero le preguntamos esta sencilla pregunta, si vos morís ahora, eso lo decimos un poco más poético, partís a la presencia de Dios ahora, te encontrás en el juicio de Dios, delante de Cristo, y ensayamos como si fuera una pregunta retórica, pero en el juicio va a haber otros elementos, pero esto sirve. Le decimos, ¿por qué debería Dios dejarte entrar al cielo? Le dice a la persona, y yo siempre le digo a la persona, ¿cuál es tu nombre? Bueno, en tu nombre, no sé, José, ¿por qué debería dejarte entrar Dios al cielo? Y la respuesta equivocada, que esto es lo grave, en un 90% uno escucha, en un 90%, es porque trato de ser una buena persona. Si hay alguien aquí que tiene esa idea, yo le digo que la abandone totalmente, porque decir que es una buena persona le está diciendo a Dios de que puede sostenerse en una cadena de 600 eslabones y que nunca va a infringir en toda su vida un mandamiento. Pero si le pregunto a la persona, ¿mentiste? Sí. ¿Y cómo te podés ir agarrado de tus obras al cielo? ¿Cómo podés confiar? Hay una imagen graciosa que veo en internet, que está atado una moto, miren que se roban las motos, hay que ponerle las cadenas muy fuertes. Y
tenía cortada la cadena y bueno, vieron que hay unas cadenas de plástico que son, no sé, lo ponen, no sé si en los bancos, algo como unas cadenitas así, que no tienen, es solamente simbólico para no pasar. Le pone un eslabón de plástico. Qué ridículo, ¿no es cierto? Es algo irónico que se pone a veces en internet para decir, por ejemplo, las debilidades que tenga alguna cuestión en particular, no sé, una situación. Pero muchas personas son así. Es un eslabón de plástico. No te va a sostener tu peso. Entonces, quiero dejar en claro, antes de pasar al segundo punto, de que nadie puede justificarse por las obras delante de Dios. Y la Biblia te lo dice muy claro. Por más que vos le digas a Dios en el día del juicio, mira, Señor, si lo redondeamos en 600 los mandamientos, he guardado 599, ¿sí? Y sería un super ser humano, ¿no es cierto?, para guardar semejante cantidad de mandamientos, sin quebrantarlo en toda mi vida, pero te fallé en uno. Señor, vamos a hacer una negociación, 599 con uno. Bueno, no funciona así. Vamos al segundo punto para que entendamos cómo Dios juzga. O sea, vamos a estar delante del juicio de Dios, ¿sí? Todos hemos roto esta cadena de la ley de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, quiere decir, todos rompieron el eslabón, están destituidos de la gloria de Dios. Un versículo muy conocido, Romanos 3:23. Todos pecaron. Y aún sin que naciera nadie todavía que diga, no, pero yo no había nacido, capaz que no peco. Todos pecaron y todos van a pecar. O sea, es una ley universal la que dice Pablo ahí. Todos pecaron y por esa razón están destituidos de la gloria de Dios. Voy a tomar otro ejemplo para ver cómo las personas piensan del juicio de Dios. Cómo las personas abusan de Dios y no les va a servir en el día del juicio. El mundo tiende a ver a Dios, no sé cómo han sido los abuelos de ustedes, ¿sí? Pero supongamos, hay abuelos muy malos, y otros no, pero vamos a suponer que son todos buenos. Y que viene el nietito, ¿sí?, que hizo una travesura seguramente, que el abuelo le dijo, ojo con esto que vas a romper esto, cuidado con esto, y va y lo hace, y ya está, ya lo rompió, ya hizo el lío que tenía que hacer, y viene el abuelo, y algunos de los que están aquí sabrán de lo que esto puede significar, ¿no es cierto? Y le empieza como a decir, bueno, pero perdoname, y empieza a poner caritas, y empieza a poner... Y claro, y el abuelo, la abuela, termina diciendo, bueno, está bien, no es para tanto. Bueno, la gente piensa que Dios es así, que es como un abuelito bonachón que van a estar en el día del juicio, vivieron la vida como quisieron, tuvieron información acerca de quién era Cristo, de quién era, pero no le hicieron caso. Algunas personas directamente de espaldas a Dios, otras jugando con el cristianismo, jugando con las cosas del Señor, y piensan que decir, bueno, quizás en el cielo yo le voy a convencer en ese momento a Dios, voy a poner una carita de triste y Dios me va a perdonar como si fuera ese nieto que viene semi arrepentido. Pero no funciona así. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no se le pasa nada por alto. Dios es un Dios que no solamente conoce los hechos en detalle y cada hecho como si fuera microscópicamente en detalle, sino que también conoce los hechos y las intenciones del corazón detrás. Porque puede haber un buen hecho a los ojos de los hombres, pero hay una mala intención detrás en el corazón. Dios lleva computado todo eso. O sea, si nosotros nos asombramos de las computadoras, de la inteligencia artificial, Dios es el Dios de todo conocimiento. Y en el día del juicio, si Él tendría que aplicar su justicia con nosotros, estamos muertos. Y aquella persona que se quiera justificar el juicio delante de Dios diciendo, bueno, hice más cosas buenas que malas, Dios me va a perdonar, está equivocado. Todo ser humano y las culturas idólatras, aquellas que no tenían a Dios, por ejemplo, conocen los egipcios, ¿verdad? Israel estuvo preso de los egipcios. Ellos tenían varios dioses, ridículos dioses, unos con cara de perro, chacal, el sol, la luna, bueno.
Pero dentro de todas esas ridiculeces, ¿no es cierto?, que cuando el hombre deja al verdadero Dios se va detrás de cualquier cosa, siempre tenían eso de una balanza. Una balanza, y en todas las culturas aparece la balanza como era antes, ¿no? Antes, ahora pensamos con unas balanzas electrónicas, pero antes había una balanza de 2 platos, y no hasta hace mucho, ¿no? Donde vos pones en un lugar un peso y en otro lugar eso. Entonces la gente siempre, históricamente, el ser humano ha pensado que si la balanza vos pones tus pecados y las buenas obras, y son más buenas obras que pecado, la balanza va a ser para el lado de las buenas obras y Dios te va a decir, podés entrar al cielo. ¿Sí? Pero ¿de dónde sacan esa idea? De su autojusticia. Porque la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice, vos pusiste un solo gramo de pecado en la balanza, ya está. Vos ofendiste en un solo punto la ley, ya está. Es lo mismo que nada, no lo podés completar con buenas obras. Creo que los católicos piensan mucho también de eso. Mucha gente está en pecado y dice, ¿cómo puedo hacerme sentir bien? Bueno, empiezo a repartir comida, empiezo a repartir ropa, abro un comedor, me anoto en una ONG, colaboro con un movimiento de misericordia de la iglesia, que está bien ayudar a la gente, no digo que esté mal. Pero está mal cuando la persona dice, bueno, con eso voy a compensar. Sabemos que esto para nosotros podría ser algo muy obvio. Pero te hablo no de la salvación, hermano, te hablo de la santidad. Dios pide, hijo, sobre todas las cosas, dice el libro de Proverbios, dame tu corazón. Y cuando nosotros sabemos que estamos en rebeldía con Dios, cuando sabemos que muchas veces le estamos fallando a Dios en muchas cosas, instintivamente, porque así somos, tratamos de compensarlo haciendo cosas buenas, para hacernos sentir bien nosotros. ¿Qué tengo que hacer?, dice la persona, para sentirme mejor. Fuimos salvos por fe. La gracia de Dios nos salvó. La gracia de Dios nos santifica también. No vamos a ganar el favor de Dios pagando como un segundo pago por obra. Está bien, le digo a Dios, yo creo en la salvación por gracia. Yo creo, Dios, en la salvación por fe, pero en la santificación creo que yo puedo hacer mi parte en el sentido de que toda mi incredulidad y mi rebeldía en ti la puedo compensar haciendo cosas. No. Vas a hacer buenas cosas y buenas obras, y Dios pide a la iglesia buenas cosas y buenas obras cuando realmente te arrepientas y renueves tu compromiso de fe con el Señor Jesucristo. Ahí van a venir buenas obras. Pero no hacemos un cambio de figuritas con Dios, sino un trueque con Dios. Sabemos que el ejemplo máximo es la gente que se pierde en el infierno porque quiere hacer un trueque de obras con Dios y son condenados. Pero hay una segunda línea, ¿sí? Podemos decir una segunda situación, de que somos salvos, creemos que es la salvación por gracia, pero aún creemos instintivamente que podemos hacer cosas para compensar lo que falta de nuestra rendición a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Recuerden que no el primer mandamiento, sino el principal que engloba todo. Y como decía Santiago, el domingo pasado que vimos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí cierra el círculo. Pero si no amamos a Dios y amamos cosas de nuestro pecado, el problema es que no podemos compensar a Dios con obras. ¿Se entiende? No podemos hacerlo. Dios es justo con los que va a condenar al infierno y también vamos a tener que estar en un juicio en donde cada uno de nosotros como creyente va a ser juzgado según sus obras. Si la obra de alguno permanece, dice el apóstol Pablo, ya sea que haya edificado y él los pone como si fuera oro, plata, piedras preciosas, dice que el fuego probará la obra. ¿Saben lo que es el fuego en la Biblia? Podemos decir, en esa metáfora que usa Pablo, de que vas a estar edificando, vas a estar delante de la presencia de Cristo y el fuego va a probar tus obras, es su mirada, su escrutinio, su mirada analizadora. No sé si recuerdan en la escuela algunos profesores que te miraban y ya temblabas, ¿no? Eran muy escrutadores. Bueno, Juan presenta a Cristo como aquel que sus ojos
son como fuego. Y no es solamente una metáfora. Delante de su mirada no podemos esconder nada. Nada podremos esconder. Pero fíjense que tenemos que tener en cuenta la misericordia, porque si pensamos solamente en eso, sus ojos son como fuego, digamos, claro, no le vamos a poder esconder nada, ni justificar nada, ni engañar nada a nuestro Dios. Y como creyentes vamos a estar también en eso. Si el oro, la piedra preciosa y la plata permanecen, son aquellas cosas que se hicieron con fe en el Señor y produjeron un fruto que es del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero también nos dice Pablo que aquel que puso heno, hojarasca, es decir, madera seca, hojas secas, como vemos a veces que se caen de los árboles, cuando pasa el fuego por eso, ¿qué pasa? Se quemó, en un segundo se quemó, no quedó nada. Bueno, hermanos, si nosotros vamos a ir a ese juicio, tenemos que pensar que mayor gloria a Dios le va a dar cuando quede algo. Cuando realmente nuestra vida tenga podemos decir, un fruto que sea no solamente visible a los hombres, sino visible a los ojos de Dios. ¿Vieron que cuando dice la Biblia muchos serán salvos como por fuego? No es que, casi fueron al infierno y rebotaron en la puerta, no quiere decir eso, sino que quiere decir, no tuviste nada para ofrecerle al Señor en vida, porque perdiste mucho tiempo, diste muchas vueltas, te entrestuviste en muchas rebeldías, llevaste una vida de apariencia, pero no daba fruto, Eras salvo, por eso podés entrar al cielo, por la gracia de Cristo, pero como por fuego, porque vas a buscar oro, vas a buscar piedras preciosas, vas a buscar plata, y no quedó, porque todo se quemó, todo se camufló. Hay toda una, podemos decir, cenizas nada más, y que es triste entrar al cielo así. Fuimos salvados para llevar fruto. ¿Y para llevar qué clase de fruto? Mucho fruto. ¿Y para qué? Para que nuestro fruto permanezca. Y que las cosas que hemos alcanzado no las perdamos. Y que las cosas en las que hemos avanzado no retrocedamos. Y que si no hemos puesto en la barca de la fe, no hagamos naufragio de la fe, como dice también Pablo a Timoteo. Muchos hicieron naufragio de la fe. Llegan al cielo, llegan a la costa, pero agarrados de una tablita, como el náufrago. ¿Sí? Pero no en un barco. ¿Por qué? Porque fallaron. Cuando los creyentes caen en pecado y no son restaurados y mueren así, llegan agarrados en una tabla. Entonces, para recordar, el juicio de Dios es algo que va a ocurrir primero para separar los que creyeron en Él de los que no creyeron en Cristo, separar justos de injustos, como dice la Biblia, separar los cabritos de las ovejas, los hijos del reino de los que no lo son, pero aún dentro de los hijos del reino va a haber un justo juicio de Dios. ¿Sí? De hecho, todos vamos a recibir un justo juicio en el sentido de que todos estamos expuestos a la muerte. Cuando cualquiera de nosotros muere, lo que tenemos que pensar, bueno, es parte del justo juicio de Dios. Pero la misericordia de Dios es la que nos va a hacer resucitar en el último día. La gente, y aún muchos cristianos, se siguen preguntando de las cosas de juicio aquí en la tierra. Cuando pasan cosas difíciles. ¿Qué cosas difíciles has pasado? Bueno, tenemos para enumerar a veces cosas difíciles que hemos pasado. Y la gente que no conoce a Dios tiene esto. ¿Por qué le pasa cosas malas a gente buena? ¿Por qué no le pasa a aquel que ha hecho esto, y vos ves que le pasa a este, que a los ojos del mundo no mató ni robó? Pero le pasa a este. No encontramos respuesta en la Biblia. Mejor dicho, encontramos respuesta, pero no nos gusta la respuesta. Está en el libro de Proverbios, está en el libro de Eclesiastés, que los impíos prosperan, son engordados, son prosperados, les va bien, y los que son justos vienen a menos. ¿Sí?
Entonces podemos decir, ¿por qué a la gente buena le pasa cosas malas? Pero muy detrás de la respuesta que da Proverbios y Eclesiastés, nos damos cuenta y podemos responder con esto. Solamente hubo en la historia una sola persona nueva que le pasó algo malo. Porque todos los demás eran malos. O sea, la pregunta no es por qué a la gente buena le pasa cosas malas, sino que vivimos en un mundo caído donde todos somos malos y a algunos le va a pasar cosas más que a otros. Pero solamente a una persona en la historia, que es el Señor Jesucristo, que es el único bueno, que fue el único que no pecó, que no quebró un eslabón de la ley, ¿qué le pasó tener que ir a la cruz? A morir la condenación de malos como nosotros. Entonces la respuesta que le podemos dar a muchas de esas personas, el pensamiento es equivocado, todos somos malos. No hay ninguna persona buena en el mundo que le pase cosas malas, sino que de alguna forma nos pasa lo que es estar en un mundo caído en pecado. Pero la buena noticia es que vino uno bueno, que le pasó las cosas malas porque quiso cargar en sus espaldas el pecado de su pueblo. Y si vos crees en Jesucristo, le decía la persona, te va a pasar algo bueno. La condenación que está de Dios sobre vos, Dios la va a quitar. Y te va a perdonar a través de Cristo si pones tu fe en Él. Por lo tanto, para pasar antes al punto 3, el punto 2, el justo juicio de Dios, ¿sí? Fíjense que Dios nunca deja de nada, su juicio nunca deja, digamos, por ser en pro de la misericordia, algo injusto, ¿sí? Él castigó a Jesús para que nosotros alcancemos misericordia. Por lo tanto, hay un versículo que podemos recordar para ya cerrar el tema del justo juicio de Dios, es Gálatas 2:21. Dice el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios. Dice, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso se lo dice a las personas en los Gálatas diciendo, ¿alguno de ustedes aquí en Galacia cree que se puede salvar por las obras? Entonces, ¿vino Cristo en vano? Por demás murió Cristo, pero no fue así, sino que Cristo vino para morir por los pecadores. Vamos al tercer punto, ¿qué es la misericordia? Según la Biblia, la misericordia bíblica. Entonces, ¿cómo Dios actuó en nosotros los creyentes? Y recordar el momento que te salvaste. Y recordarlo de nuevo ahora, ¿sí? Para que Dios pueda, de esta forma, en esta mañana, a través de su palabra, traer gloria a Él. Cualquier persona que se haya salvado de verdad, y pienso que somos la mayoría, espero, en su momento tuvo que haber sentido desesperación. En su momento tuvo que haber sentido que estaba perdido. En su momento tuvo que haber pensado y experimentado que estaba bajo la ira de Dios, que estaba condenado. Entonces, en esa condenación que se le mostró a la persona a través de la Escritura, cuando Dios iluminó y hizo ver los pecados de la persona, como creyente seguramente hiciste esto. No puedo confiar en mí, mis pecados me hunden y tengo que ver la solución que Dios da para escapar de la condenación. Y es allí donde viste a Cristo. Es allí donde entendiste que el plan de Dios salvador era, como ninguno puede cumplir los mandamientos porque siempre va a ofender en un punto, voy a mandar a alguien en la tierra que no ofenda a la ley en ningún punto y por eso pueda morir y por eso pueda vencer a la muerte, pueda vencer al pecado y pueda justificar a aquellos que creen en Él. Es decir, pueda darle su vida como una prueba de justicia. Cuando Dios dice que somos justificados por la fe, quiere decir que la justicia de Cristo es sobre nosotros. Porque, por un lado, la justicia la cumplió, el pecado tenía que ser condenado, pero en vez de condenarme a mí, Dios castiga a su Hijo en la cruz. Y en vez de mirar Dios mis pecados como soy, Dios me mira a través de la justicia de Cristo. Entonces podemos decir, ahí hemos entendido cómo hemos alcanzado misericordia. Por un lado, la justicia de Dios me condenaba, pero por el otro lado, Dios me extendía la mano a través de Cristo para salvarme.
Y de esa forma yo puedo entender que la misericordia me ha alcanzado. Ahora, la Biblia nos pone a prueba si la misericordia nos ha alcanzado. Y Jesús dijo varias parábolas al respecto. Una de los dos deudores, se la sabemos, ¿no es cierto? Que había uno que le debía mucho a un rey, ese rey le perdonó esa deuda ridículamente impagable, pero esa persona, en vez de estar agradecida y perdonar a otro consiervo que le debía, fue y lo ahorcó diciendo, págame lo que me debes. El rey le perdonó millones y millones de dólares y el otro le debía $100 y fue y lo ahorcó. ¿Y qué hizo? Bueno, ese rey lo castigó a la persona que no tuvo misericordia. Pero esto es para entender lo siguiente. Las personas que nunca han alcanzado misericordia de Dios no pueden tener misericordia de otros. Es pedirle peras al olmo, es en vano, ¿sí? Las personas que no fueron perdonadas por Dios no pueden otorgar perdón verdadero ni duradero. Pueden hacer una disculpa, decirte perdono, pueden hacer algo políticamente correcto, pero no pueden perdonar de corazón. Solamente los cristianos son los únicos seres en la tierra que pueden perdonar a otros. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de que fueron perdonados de una deuda impagable. Y todo lo que cualquier ser humano pueda habernos hecho, podemos decir, es infinitamente pagable con respecto a esa deuda impagable que Dios nos perdonó en Cristo. Por lo tanto, la misericordia bíblica se extiende con un corazón renovado, con un corazón perdonado por Cristo. Nos dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y eso no es para entenderlo como que, a ver, si yo hago buenas obras, Dios va a tener misericordia de mí, sino que es ser misericordioso, no ser buenas obras de misericordia. Cuando la misericordia de Cristo me alcanzó en mi vida, soy misericordioso. Soy una persona que puede llegar a perdonar. También nos dice la palabra cómo tiene que ser nuestro perdón. Dice en Efesios 4:32, antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios perdonó en Cristo. Nos perdonó o os perdonó en Cristo. Entonces, fíjense, y yo les pregunto, si tenemos en el corazón cosas que perdonar a otros, pero me dice, bueno, no me pidieron disculpas. Bueno, y los que sí te pidieron disculpas, uno puede perdonar indiferentemente si la persona viene y no pide disculpas, lo perdona en el corazón. Pero si la persona viene y pide disculpas, muchas veces los cristianos dicen un perdón de palabra, pero después en los hechos no se ve que haya perdonado porque sigue. A veces es algo con lo cual se lucha, ¿no? Pero ¿cómo tenemos éxito en el perdón? Bueno, Efesios 4:22, ser misericordioso y perdonando a la manera de Cristo. Entonces, la manera de Cristo es esta. ¿Recibiste perdón de tus pecados? Sí, pero a un alto precio. ¿Podemos perdonar a otra persona? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de esos pecados. No es una cuestión que sacaste dinero de tu cuenta espiritual para perdonar a otro. Lo perdonás en Cristo, porque no se puede perdonar fuera de Cristo. Ninguna ofensa se puede perdonar fuera de Cristo. Entonces, ahí nuestro corazón, porque dice, sed misericordiosos, benignos también, otra palabra más que se agrega en Efesios 4:32, unos con otros. Perdonar a la manera de Cristo es recordar a la persona que su pecado fue pagado. Obviamente lo confiesa al Señor, te lo confiesa a vos, que la persona contra la cual pecó, pero debemos ejercer esa misericordia y perdonarlo de corazón sin guardar rencor. Yo creo que esto de guardar rencor es el principal impedimento para el perdón. Nosotros lo guardamos. Hay una canción que nosotros cantamos que dice, Él siendo omnisciente, ¿cómo dice la segunda parte?
olvida mi error. Pero Dios no puede olvidar si es omnisciente. Es una metáfora, pero es un olvido voluntario. Cuando Dios perdonó a alguien en Cristo, nos dicen los profetas, en un sentido así metafórico, ¿qué hizo con nuestros pecados? Los echó detrás de sí, y también otro dice que los echó al fondo de la mar. Es decir, todos tus pecados, todos, y a la gente dice, ¿cuáles son todos? Mis pasados, presentes y futuros, le decimos a través de la Biblia. Imagínate como si fueran todo un gran paquete, y vas al océano Atlántico, vas en un helicóptero, y eso pesa 500 kilos, lo soltás y se va al fondo de la mar, y se va allá al lecho marino, y el helicóptero regresa a tierra. Nadie se acuerda más de esa carga. Dios hace eso con el perdón. Él sabe todos los pecados. Él los conoció en detalle. Pero si te decidió justificarte en Cristo, si decidió salvarte en Cristo, no lo va a sacar del fondo de la mar y te los va a echar en cara. ¿Sí? Dios perdona y olvida ese pecado por amor que nos tiene en Cristo. Pero ¿cuál es lo difícil de nosotros? Hacer eso. Perdonar. Y nosotros estamos revolviendo el fondo del océano tratando de buscar de nuevo con la persona. Pero ¿te acordás que tal fecha? Es como, pero eso no se preocupen porque es como una alarma que tenemos dentro de nuestra carne que nos saca a relucir. Yo lo perdoné, pero ¿por qué siento esto? Bueno, hay que luchar con eso. O sea, no es automático. Pero lo peor que podríamos hacer es no luchar con eso y que el rencor siga. Entonces, estamos aplicando juicio sin misericordia. Y tenemos que tener misericordia del Señor. Termino con esto. Una iglesia que es sana es cuando cumple esto. O sea, ¿qué pide Dios para una iglesia que sea sana? Juicio con misericordia. Corregir el pecado con amor. No es una iglesia sana aquella que dice, bueno, por la misericordia y la bondad de Dios hagamos, aquel está en pecado, pero bueno, Dios se lo mostrará, como dicen algunos. No va a venir un ángel, tenemos la palabra que nos ilumina, tenemos los hermanos, tienen pastor. La iglesia que va a funcionar mal va a ser aquella en donde aplica mal la misericordia. O sea, una misericordia para cubrir los pecados. Es como decir, la misericordia es una gran alfombra donde barremos todo debajo. En un momento no podés caminar sobre la alfombra porque son tantas las cosas que se han acumulado. Y otra iglesia mal sería aquella donde está siempre cortando cabezas y donde está siempre con juicio, y no se aplica la misericordia, donde se disciplina a los miembros y no se busca la restauración. ¿Sí? Me decía la otra vez un pastor que conocía una iglesia así, decía que se la pasaban disciplinando, pero nunca se restauraba nada. Le digo, bueno, era alguien que prefería la amputación antes que la restauración del miembro. ¿Se dan cuenta que el equilibrio de la iglesia es algo muy serio? Es decir, esto es el pecado. En esto, hermano, hermana, está fallando. En esto se ve que no es la voluntad de Dios, pero está esta oportunidad. Esta restauración. Este es el camino que la Biblia nos muestra para la restauración espiritual. Y si lo mostramos el amor, tenés que caminar por ese camino, porque si no, tus pecados te van a afectar, y van a afectar también a otros, pero principalmente va a afectar tu vida. Entonces Santiago nos recuerda esta mañana que aunque el juicio sea severo, sabemos que en nuestra vida la misericordia triunfó sobre el juicio, porque Dios no nos dejó con el peso de nuestros pecados, sino que nos liberó a través de Cristo. Tengo algunas cosas en la conclusión que dice, en cuanto al juicio, nuestras obras son como esa cadena de plástico que dije hace un rato. No logra soportar nuestro peso de pecado, merecemos caer al infierno, como decía Jonathan Edwards en una de sus predicaciones, un predicador de hace varios siglos atrás. Somos como esa arañita que cuelga en una tela que se suelta y hay un fuego debajo y hace simplemente un destello de luz. Se quemó. Así somos delante del juicio de Dios. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es esta.
que es cuando nuestra cadena parece cortarse y de hecho se corta y se cae, ahí aparece la mano de Cristo que nos tiene, que nos soporta, que no nos deja caer al infierno. Si nosotros, hermanos, estamos aquí esta mañana y vamos a llegar a la patria celestial, es simplemente porque la mano de Cristo que nos tomó un día no nos suelta más. Nadie se resbala de esa mano. Nos dice en Juan 10, nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo ni de la mano de mi Padre. Está la Trinidad de Dios allí sosteniendo nuestra vida hasta el fin. Y si sabemos y somos conscientes de eso, ¿cómo no aplicar misericordia con aquellos que se equivocan? Porque Dios ha tenido infinita misericordia conmigo y contigo. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén.